Vale. Bueno, ordua da, 8:30 pasata, beraz, egun on guztioi, emango dugu hasiera lurraldeko informazio batzordeari. Hasi baino lehen, adierazi nahi nuke, atzo azterkaritza kontseiluetan bezala, bideoakta martxan jarri zela, edo jarri dela, eta idazkariaren lana errazteko, eskertuko genizueke eskua altzatzea, hitza eskatzeko, bai. Badakit normalean nolan egiten dugula, baina, bueno, bakarri da hori kontutan izateko eta haien erraztasuna edukitzeko. Bueno, hau esan da, hasiko gara gai zerrendaren lehenengo puntuarekin, eta da, bueno, urriak 22an egindako bilararen akta onartzea. Zerbait egin esan nahi dozue, puntu honetaz? Bueno, onartutzat ematen dugu orduan. A ver, vale. Bien, segundo punto, información general acerca de distintos asuntos del área. Ya sé que en más de una ocasión se ha pedido listar esos puntos en este punto concreto de información general del acta. En esta ocasión lo hemos tenido en cuenta, pero ha sido cosa mía que no sabía si íbamos a poder llegar a tiempo para comunicaros pues, lo que os quería comunicar. Para las siguientes espero que ya os los podamos listar. Lo que quería trasladaros es que a partir de hoy, jueves 19 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, va a permanecer una exposición pública de la propuesta técnica para el servicio de estacionamiento regulado de vehículos en superficie, la OTA. La propuesta técnica que ya conocéis todos vosotros, que se ha debatido, bueno, que se ha hablado ya en esas rondas de conversaciones que hemos mantenido y que se va a exponer pues, en 3 puntos del municipio. Se va a exponer a través de unos paneles amplios, grandes, 6 paneles en cuestión, que cada uno corresponde a una zona de ampliar, esas zonas que conocéis. Se han colocado en el edificio del Cartegui, en la calle Ogoño, los cristales de la calle Ogoño, para que se pueda visualizar desde fuera, al igual que también en la Romo Kulturetxea y en el mercado de Algorta. Las personas interesadas podrán presentar las aportaciones hasta lo que hemos dicho, hasta el 3 de diciembre. Y para ello se ha colocado, bueno, lo pueden hacer a través del formulario online que está publicado en la página web, en la página principal de la web, para que se pinche y directamente te mande al formulario. No se tenga por qué buscar, o sea, está en la misma página web publicado el enlace. Y también se han habilitado unas urnas pues para hacerlo por escrito físicamente y se entregue las aportaciones en esas urnas. Las urnas están colocadas pues en los 3 puntos que están en la exposición. En Getxo el Cartegia, es en la calle Ogoño, como os he dicho, de lunes a jueves de 8:30 a 6:30 de la tarde y los viernes de 8:30 a 3 de la tarde. En Romo Kulturetxea, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los fines de semana sería de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y en el mercado de Algorta es de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y los sábados sería solo por las mañanas. ¿Vale? En el Getxoberri también se ha publicado las zonas, los planos, en un formato más grande de lo que se hizo la última vez, pues para que se pueda identificar bien esas zonas, las calles y demás. Y al igual también se ha puesto un recortable para que puedan, los que quieran, estén interesados en hacer alegaciones, aportaciones, para que puedan escribir y los presenten, lo dejen depositado en esas urnas. Y bueno, bai, Nerea. Galderatzu bat. Andramari aldean ez da aurreikusi jartzea erakusketa parte hartzeko ere zonalde horretako auzokideek? Bueno, parte hartze egin dezakete denok. Bai, esan nahi dut, baina horiek dira 3 kaukapen horiek. Ai, barkatu. Esan dut lehen horretan nik ez dut kontutan hartu, barkatu. Ez hori galdetzea, ia ber Andramariko zonaldean, Getxoko aldean, ia ber
bestelako punturen bat jarriko den ere bertako auzokidek ikus dezaten, ez da gero aukera eduki ere web orrialdean zehar, baina bueno, azkenean ere zonalde hori geratzen delako erakusketa aukerari gabe. Ba ez, 3 leku puntu horietan jarri ditugu eta ez dugu hori printzipioz jarriko alde horretan, gune horretan. Bai, Ibon? Bai, beste galderatxo bat. Hau da, erakusgai egongo dena izango da proposamen teknikoa. Claro, duela gutxi, azaroaren 5-etik gaur arte, zabalik egon da otako ordenantzari ekarpenak egiteko epea. Hori ez duzu inun publizitatu, nire dakidanez. Orduan, hau da horren luzapen bat, ala da beste zerbait. Hau da, epe hori luzatzen duzue? Hori da, bai. Hori izan galdera. Bai, hori da. Esan duzunez, jendea ez da konturatu eta kontutan hartzeko, holan informatu eginda, aukera hori izateko. Sí, Carolina. Bueno, nosotros también queremos preguntar, bueno, ya vemos que el plazo no se cierra hoy, porque creo que cerraba más o menos hoy, pero si lo ampliamos hasta el 3, bueno, nos parece estupendo. Pero sí queríamos saber cómo se van a gestionar todas las reclamaciones, alegaciones, propuestas que se van a presentar, si van a ser públicas, si luego se va a hacer, digamos, un listado para que la ciudadanía las conozca, si simplemente se van a tratar desde el área, pero no se darán a conocer hacia afuera. Vale, bueno, se van a tratar a nivel técnico, se valorarán a ver qué propuestas son viables para hacer esos cambios dentro de la ordenanza. No es un proceso participativo. El plan de movilidad urbana sostenible ya contempló el plan de movilidad urbana sostenible ya fue resultante de un proceso participativo y que ya recogía esa posibilidad de ampliación de las otras y además en ese proceso y en esa elaboración del plan ya estuvisteis tanto los grupos políticos compartiendo, incluso con la ciudadanía, con las organizaciones y con las entidades implicadas en la movilidad. Entonces, no se trata de un proceso participativo en sí, sino que es una ordenanza que se va a modificar y entonces todo aquel vecino o organizaciones representativas con derechos y con intereses legítimos que se vean afectados por esta modificación de la ordenanza, pues que tengan esa oportunidad para presentar sus aportaciones. Por subrayar, no es un proceso participativo. No es un proceso participativo. No. ¿Más? Bueno, pues pasamos al siguiente punto, que es el tercer punto, ruegos y preguntas. El primer escrito con número de registro telemático 4862 está presentado por el Grupo Municipal Partido Popular y cuando queráis, pues proceder a leerlo, por favor. El Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe acerca de los proyectos dependientes de las áreas de esta comisión que afecten a Guecho, que forman parte de los 60 mandados por el Gobierno vasco para solicitar ayudas europeas. Vale, gracias. Bueno, estamos hablando de un documento de trabajo enviado por el Lehendakari al presidente de Gobierno con fecha de 12 de agosto del 2020 que recopila una relación inicial de proyectos tractores para dar respuesta a las demandas de la Unión Europea de identificación de proyectos que correspondan a los ámbitos de transición tecnológico-digital, energético-medioambiental y de la recuperación económica y el empleo, desde una perspectiva de cohesión social y territorial. Un marco de recuperación y resiliencia que, como ha dicho el consejero de Economía y Hacienda en el Parlamento, se concibe con la herramienta fundamental para convertir los retos de la pandemia del coronavirus en una oportunidad de recuperación económica y de crecimiento sostenible e integrador. El Gobierno vasco ha presentado, por lo que todos y todas sabemos, un documento borrador, un listado de trabajo con diversos proyectos derivados de la identificación de los proyectos públicos interdepartamentales e interinstitucionales, así como públicos privados, que puedan encajar en el marco establecido en el mecanismo de resiliencia y recuperación. Un texto que, sepamos, no se ha presentado en Europa, sino que se ha remitido como documento de trabajo al Gobierno español.
y cuenta con proyectos tractores, tanto institucionales, públicos como privados, de interés para Euskadi, para Vizcaya y, como no, para Getxo. Todo lo relacionado con transición energética, transición ecológica medioambiental, transición tecnológica digital, las infraestructuras de la movilidad unidas a la transición ecológica y la digitalización o generación de empleo y cohesión territorial son cuestiones que evidentemente van a afectar a Getxo unidas a la recuperación de esta pandemia. Getxo, por supuesto, va a estar en todos los ámbitos donde se trabaje la recuperación y resiliencia, y será el Gobierno vasco y el Lehendakari quien informe del desarrollo de este documento de trabajo. ¿Ningún proyecto en concreto que afecte a Getxo fuera de las generalidades que me habéis trasladado? Ya os he dicho, me reitero en lo dicho, es un documento de trabajo que ha sido enviado está enviado por el Lehendakari y será el Gobierno vasco y el Lehendakari quien informe del desarrollo del mismo. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Escrito con número de registro telemático 5262, también es del Grupo Municipal Partido Popular. Cuando queréis, podéis leerla. El Grupo Municipal Popular de Getxo solicita que se nos informe en la próxima comisión sobre la situación de la explanada de hormigón situada en la calle Arene y cuándo se va a urbanizar. Bien, para esa explanada se plantea una intervención por fases, ya que tiene una gran superficie, es una superficie de 1.300 metros cuadrados y que se va a atender, por un lado, por pavimentación y, por otro lado, una disposición de diversas zonas de juegos. Pavimentación, se colocará pavimentación y a la vez también se pondrá a disposición diversas zonas de juegos para distintas franjas de edades, con especial atención en las franjas de corta edad y también de diversidad funcional, incluyendo también un espacio para jóvenes hasta los 14 años. La disposición de los juegos, la disposición del mobiliario, del alumbrado y demás, al ser una superficie tan amplia, pues es de importante coste y entonces se deberá de atender por fases. Siempre estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria en cada ejercicio y está previsto atender esta zona de juegos pues por varios motivos, por la proximidad a las zonas escolares, por ser un paso también de los itinerarios biosaludables que tenemos en la zona de Arena Aibo-Arcocha y también ser pues uno de los itinerarios escolares seguros también y por la cercanía también de la ciudad deportiva de Fadura. Pero lo dicho, se atenderá por fases. Cara al ejercicio del año que viene será la pavimentación y la puesta a disposición de algunas zonas de juego. Pavimentación, pavimento. El ejercicio que viene. ¿No se puede concretar más fechas No. del proceso? No. O sea, el ejercicio que viene sería la pavimentación, es lo único que puedo quedarme como claro. Pavimentación y disposición de algunas zonas de juego. El ejercicio que viene. Correcto. Escrito número registro telemático 5263, presentado por el Grupo Municipal Partido Popular. El micrófono, Javier, por favor. El Grupo Municipal Popular de Getxo solicita que, en base a la respuesta que recibimos en la comisión de septiembre por parte de la concejal del área en cuanto al cierre del callejón de la calle Cristóbal Colón, que se dirige al metro, saber si se ha informado de la titularidad del mismo, si ha hablado con el resto de áreas afectadas y qué actuaciones van a realizar para decentar la zona y proceder a su apertura. Gracias. En relación con la apertura del callejón, comentábamos que teníamos que aclarar la situación
de la parte que está frente a los números 5 y 7 de la calle Cristóbal Colón. Entonces, en este sentido, hemos recuperado del archivo los expedientes de construcción, son del año 79, luego cuelgan del plan general del año 64. Hay un plano que identifica lo que son las alineaciones en la colindancia con lo que es el ferrocarril. Tenemos que superponer el plano sobre bases topográficas actuales, pero bueno, es en coincidencia también con lo que dice el plan del 64, que prevé la apertura del camino. La sucesión de planeamientos también hablan de esa apertura hasta nuestro plan actual. Entonces, estamos depurando lo que es la situación jurídica. También vamos a contrastar con la información que nos vaya a llegar del registro de la propiedad, que ya la hemos pedido. Y bueno, con todo, pues ya podremos hacernos una idea de cuál es la situación para pues poder actuar. Pero eso, estamos recabando toda la información para finalmente tener la situación clarificada y saber cuáles son los pasos que hay que dar. Entiendo que todavía al día de hoy no tenemos claro la titularidad de todos esos terrenos. No se ha llegado a saber, no tenemos los datos registrales o los datos de la expropiación, o, en fin, en definitiva, la titularidad de esas zonas todavía no la sabemos quiénes son los titulares. A ver, el tema es que hoy por hoy la coordinación entre urbanismo y registro está garantizada. Está garantizada en la medida en que el otorgamiento de la escritura de declaración de obra nueva tiene que tener el respaldo de lo que es la licencia municipal. El notario hace el contraste entre una y otra. Como estamos hablando de fechas muy anteriores al año 90, ese contraste no se hacía. Entonces, no está asegurada la debida coordinación entre el registro y el urbanismo. El urbanismo apunta a que eso efectivamente era una superficie de cesión. No sabemos cómo ha terminado recogiéndose en el registro. Vamos a ver si hay adecuación, no hay adecuación. Y a partir de ahí, pues bueno, ver cómo acaban conciliando las dos cosas, regularizando pues la situación. Entonces, todavía no tenemos toda la información. Cuando tengamos toda la información, veremos cómo terminamos haciendo que encajen las dos cosas. Bueno, pasamos al siguiente escrito, también presentado por el Grupo Municipal Partido Popular, con el número 5268. Desde el Grupo Municipal Popular de Guecho observamos que cada vez hay más quejas respecto al mantenimiento del servicio de préstamo de bicicletas Guechobici. Y encontramos algunas estaciones, por ejemplo la del Polideportivo Govela, en la que los problemas de mal funcionamiento son continuos. Entonces, el Grupo Municipal Popular de Guecho solicita que se nos informe qué medidas se han tomado hasta ahora para mejorar el servicio y si hay previsión de adoptar nuevas medidas. Vale, gracias. Bueno, hacéis una afirmación genérica que no se corresponde con la realidad. No han incrementado el número de quejas, eso consta en las memorias del servicio de todos los años. Perdón, que hacéis una afirmación genérica que no se contrasta con la realidad de las memorias que recibimos del servicio de todos los años. No han incrementado y, de hecho, en cuanto a AQS como tal, solo ha habido 20 en los últimos, desde enero del 19. ¿Vale? No obstante, incidencias de servicio ha habido muchas más que constan en la memoria y que os las podemos pasar. Con respecto a Govela, hemos tenido un problema de cobertura de wifi durante una temporada, que está solucionado a día de hoy, y también un tema de ajuste con el ordenador de zona. Entonces, eso en principio debería funcionar como el resto a nivel de resto. Eso está solucionado. Nada. Bueno, pues continuamos con el siguiente escrito con número de registro telemático 5365. El Grupo Municipal Partido Popular. Desde el Grupo Municipal Popular de Guecho solicitamos ante el cierre de la hostelería que se instalen aseos públicos en parques, paseos y jardines, al menos durante el mes de noviembre, puesto que aunque nuestra demanda al respecto es histórica, ahora se agrava mucho más la falta de los aseos debido al cierre de los bares por la pandemia.
Gracias. Vale, gracias. Bueno, si os referís a los aseos públicos, ya tenemos en Eiserrota, en San Nicolás, en Eriaga, en la playa de Eriaga, en La Bola, en el Muelle de las Arenas, en el Puente Colgante, y están operativos y funcionando a disposición de la ciudadanía. El emplazamiento, además, obedece a en atención a los principales itinerarios peatonales y también hemos anunciado en que se colocarán unos aseos nuevos tanto en el Parque San Ignacio como en el Parque de Guernica. Eso es el siguiente paso que se va a dar respecto a este tema de aseos. Entiendo que los aseos que se van a instalar en San Ignacio, en Guernica, eran los aseos que ya estaban previstos. Nuestra pregunta quizá no la hemos formulado como debía, pero yo creo que cualquiera la puede entender, es si por motivo de la pandemia se iban a incrementar la colocación o solicitábamos que se incrementasen el número de aseos en estas zonas. En todo caso, estamos hablando de igual de aseos, me atrevo a decir, temporales, en todo caso, para corregir la falta de los aseos que solíamos hacer uso de ellos en los bares y locales de hostelería. Es decir, no estamos hablando que también en un momento dado de aseos instalados permanentemente, sino de una situación por lo menos transitoria en esta época de pandemia, que no podemos hacer uso de los aseos que tienen los locales de hostelería. Bueno, si te refieres a los aseos temporales, a los aseos, pues esos tipos de evento que se suelen colocar, ¿no?, de alquiler, de momento no tenemos contemplado esa medida. De hecho, es que tampoco no la vemos porque al final también, pues eso, lo que has dicho, estamos en una pandemia y bueno, lo que también se debe evitar es los focos de posibles infecciones. Entonces consideramos pues que los aseos tampoco puedan ser propicios de este tipo de contagios. Los que tenemos en estos momentos son autolimpiables y se desinfectan cada vez que se utilizan, los aseos que tenemos instalados en nuestras vías. ¿Sí? Bueno, pues siguiente escrito con el número de registro telemático 5401. También es vuestro, del Partido Popular, sí. Adelante. Desde el Grupo Municipal Popular de Guecho, ante la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico, solicitamos que se nos informe cuándo se van a aplicar en el municipio tanto los que se refieren al límite de velocidad como a la regulación del uso de los vehículos de movilidad personal, patinetes y bicicletas. Gracias. Vale, Joseba, cuando quieras. Bueno, según pone la disposición final única, cuando fija su entrada en vigor, que es el 2 de enero del 21, hablo de la aplicación de la norma de la DGT. Y no obstante, lo que se refiere a las velocidades, que es la modificación del artículo 50 del Reglamento General de Circulación, entrará en vigor a los 6 meses de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, que es de fecha 11 de noviembre de 2020. En cuanto a la aplicación de ciertos límites de velocidad, Guecho Zona 30 en concreto, como sabéis, lleva implementada desde verano, que viene aquí refrendada como ya obligatoria, ¿vale? Entonces, digamos que la normativa entra cuando entra en vigor el decreto y la aplicación de la normativa en cuanto a vehículos de movilidad personal, de hecho ya la estaba aplicando, la que recoge aquí, porque de hecho viene derivada de anteriores textos en cuanto a los vehículos de movilidad personal, ¿no? Prohibiciones de andar por acera y estas cosas. Es normativa de los carriles, de las vías que tienen doble carril, de que se elevaba la circulación a 50 km por hora, no se va a hacer ningún cambio a ese respecto, no se va a aplicar. Que la normativa no dice eso. ¿No? No. Dice que en carriles, en vías de doble carril en el mismo sentido se puede llegar hasta 50, pero es el municipio quien decide la aplicación en concreto en cada territorio. Bien, ¿más preguntas? Seguimos con el siguiente escrito. Número de registro telemático 5406 de H. Bildu.
Nahi dozunean, mesedez? Bai, bueno, ez dute irakurriko. Gehien bat da, iretzako estoparen inguruan, hor, hauteman itxan dugu, arazoak egon daitezkela estopa egiterako orduan, ez dago ikusgarritasun edo ikusteko aukera handirik ez dago, orduan, ia ber teknikoki aztertu daiteken ispilu bat jartzea hor, istripuak ekidin aldera, eta gidariek ere egiten dituzten maniobrak eta oinezkoak bereziki, segurtasun handiagoa izan dezaten. Bale, konfirmatzen dut, hori egingo dela, udal brigadak aztertuko du hori gunea, bidegurutze hori, eta ikusiko da non kokatu edo non jarri dezaketen ispilu hori. Bale, eskerrik asko. Bale, aldozunean, edo nahi dozunean, beste idazkia mesedez. Kasu honetan galdetzen dugu Faro kaleko espaloiaren egoeraren inguruan. Hainbat kexa heldu zaizkigu, kale hori oso ondatuta dagoelako, urteak bermatza horrela, eta hainbat estropezu eta erorketa izan dira. Kale hau oso erabilia da, batez ere asteburuetan, eta oinezkoek kontuan dizibili behar dute erorketak saiesteko. Hiritarroiek beren kezka eta galerak helarazi dizkigute, eta bien artean hiru azpimarratu behar ditugu. Ia ber, espaloiaren egoeraren jabezareten, ia ber, noiz konponduko den edo konpontzeko asmorik dagoen, espaloi hori aspalditik dagoela egoeratzarrean, eta zer dela eta konponketa horren hainbeste atzeratu den, ez? Eta kasu honetan ere, zonalde horretan ere ikusita oinezkoek asko erabiltzen dutela aizialdiari begira gehien bat, konpontzeko asmorik dagoen edo zein da hartuko diren neurria, zintzu diren. Vale, sí es conocido el estado de que se encuentra esa zona, esa área. Lo que pasa es que por ser una zona abierta no tiene por qué ser de titularidad municipal. Hay zonas abiertas en el municipio de uso público, pero que no son públicas. Entonces, esto es un caso de esos, que es un tramo que está abierto de uso, por ahí, pues eso, lo que dices, pasea la gente, pero no se tiene que aclarar si es de titularidad municipal. Y cuando se despejen estas dudas de la titularidad que hemos hablado, pues si es una franja urbanizable, pues se atenderá. Galdera bat. Zein da zalantza, hau da, zer da jabetza, auzokideen jabetza pribatua, imaginatzen dut bertan dauden etzen jabetza pribatua litzatekela, ez beste entidade publiko batena, ez? Osa, nire zalantza da, ia ber, zonalde hori dago itxasotik oso gertu, ez dakit bestelako entidade publikoari dagokion jabetza, edo, zein da zalantza, hori da galdetu nahi dudana. Titulartasunarena, jabeen titulartasunarena. Zeinen arteko zalantza da, oso nahi dut. Azkenean eremua oso, eske ez dozue zehatzik ze eremua esaten dozue, azkenean guk ikusi duguna, hemen daukat plano batzuk ekarri ditut, bai. Azkenean esaten dozue espaloi guzti hau, hori da, eta orduan, hori hartzen dugu, eremu zabala da. Horregatik bakoitzak begiratu behar dugu titulartasun hori. Ez dakit ondo igual adierazi dugun, beste batean igual Google Mapseko irudia zertatuko dugu galderarekin batera, zalantzak argitze aldera. Esaten dugun zonaldea da Farotik, Faro kalea da dena, baina da Zelaiko beste aldean, Zelaia Paiazeko zelaitik gora dagoen espaloi hori da. Bertan badaude, zonalde horretan, espaloi horretan ere badaude kontainer batzuk, bai. Eta hori da referentzia egiten diogun espaloia. Orduan, ez dakidana da, zein da daukazuen zalantza titulartasunaren inguruan. Hau da, espada udalarena norena da. Jabe bat izango du. Ez bada udalarena, jabe bat izango du. Ezta? Bai, baina esaten dudana da, ia ber beste entidade publiko batena izan zitekeen, edo jabetza pribatua hau da, auzokide dagokiena izango den, edo zein da zalantza. Ze azkenean da, espaloi ondoan dagoen, errepide ondoan dagoen espaloia.
Eta imaginatzen dut, errepidea, hau da, errepidea kudeatzen baldin badu, edo errepidearen seinalitika kudeatzen baldin badu udalak, zergaitik ez du kudeatzen ondoan dagoen espaloia. ¿Ulertzen didazu? A ver, entender entiendo, pero es lo que estoy diciendo, que tenemos que ver la titularidad de esos terrenos, de esas zonas. Hay zonas abiertas que no son de titularidad municipal porque sean abiertas, porque sean públicas. Entonces tendremos que ver la titularidad, se tendrá que ver qué es lo que se puede hacer en esos tramos. No. Bai, baina harritzen nau, erantzunak. Ez dakit, esan nahi duena da, zein da zalantza titulartasun publikoa ez izateko. Edo ez bada zergatik ez da orain arte argitu. Zalantza hori baldin badago eta urteak baldin badaramatza horrela espaloiak, zergatik ez da aurretik argitu zalantza hori. No se puede actuar en una zona que no sea municipal, de propiedad municipal. Entonces no podemos, no se puede ni urbanizar, ni se puede arreglar o acometer el mantenimiento si no es nuestro. Bai, horretara heltzen naiz, Esan nahi dut, minimo horretara heltzen naiz, alan dabe, ez dugu jarraituko eztabaidarekin, baina bai eskatuko nukela argitzea ahalik eta lasterren, urteak daramatza horrela espaloiak, orduan argitzea ahalik eta lasterren udalak eduki ditzaken zalantza jabetzari dagokionez, eta udalarena baldin bada jabetza horretan esku hartzea ematea. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Zeu zer? Vale, urrengo idazkerekin jarraitzen dugu, zuena baita ere, 5.409 zenbakiarekin. Vale, Villamonte plazako goikaldean bi gogeiluen artean, badago ezi singuratutako zati bat. Justo Iñaki Bitxiren da gainean. Lurreren hori pribatua da, baina udalak auzotarrei esan omentzien bi gogeiluen arteko pasabidea zarduratuko zela. Kontua da luzarban daramatzala esiak hor jarrita eta inork ez ditu konpondu. Hauek dira orduan argitu beharreko galderak. Egia alda udalak bere gain hartu zuela lur erremo pribatu horren mantenuaren ardura, hala bada zergaitik ez da konpondu oraindik ezituta dagoen aldea, noizko horri ikusten da konponketa? Vale, eskerrik asko. Bueno, cuando se planteó la instalación de los ascensores de Villamonte, se firmó un acuerdo con la comunidad de propietarios y en este acuerdo no se recoge explícitamente que se ha de conservar, que se haya de conservarlo, aunque sí se indica que el ayuntamiento se comprometió a estudiar el asfaltado de la zona intermedia en futuros planes de actuación y de mejora. Es cuestión, además, que se atendió cuando se ejecutaron las obras de los ascensores, que se renovó todo el asfalto de esa zona. Y dicho lo cual, a pesar de no estar incorporado en el acuerdo, ya que en la zona vallada con autorización expresa de la comunidad de propietarios, se entiende que siendo una zona de paso entre los ascensores y las escaleras está justificado su conservación por el uso público y se atenderá. Bai. Se atenderá, baina galdera bada noiz, horrela urte bete baino gehiago darama, eta se atenderá horren inguruan oso adibide garbia daukagu udaletxe honen aurrean, labaiak eta hemen se atenderá, orduan gauza bere gertatuko zaio horri, ala kanpoko esia baino harina joango da. Bueno, hori da esan dezakedana, esan dizuna. Bueno, siguiente escrito con el registro telemático 5.417, Elkarrekin Podemos. Bueno, varias preguntas. La primera, queríamos saber un poco sobre la situación actual del río Goela, porque hemos visto que a raíz de las lluvias de los últimos días que hubo, no sé si llamarlo amenaza o bueno, subieron bastante las aguas y hubo sensación de que podría haber una inundación. Entonces estaban hablando, sobre todo por la zona de la sequía del Molino del Río, que eran necesarias más y mejores limpiezas. Ya sabemos que esta semana han realizado unas podas
y que ha habido una limpieza, que ha sido posterior a que registráramos la pregunta. Pero aún así queremos saber con qué periodicidad y de qué forma se está llevando a cabo el proceso de limpieza de residuos y despeje de vegetación de la cuenca del río. Se ha realizado ya la limpieza este trimestre, hemos visto que ha habido una, pero nos gustaría que nos comentarais un poco. ¿Es consciente el Ayuntamiento de que la urbanización excesiva de las inmediaciones del río ha llevado a la pérdida de permeabilidad del terreno, provocando el aumento de riesgo de inundabilidad y, en caso de acumulación de agua, esta baje a más velocidad? Sí, Joseba, cuando quieras. Bueno, respecto a la primera pregunta, que creo que es la que tiene un contenido de respuesta, o creemos, tal y como aparecen los pliegos de condiciones de los servicios de limpieza y recogida, la frecuencia mínima, en su artículo 73, la frecuencia exigida es de 2 veces al año, salvo la zona del río Gobela indicada en un anexo, que es el ramal principal, porque lo que estáis hablando no es el ramal principal del río, que es 3 veces al año, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en esas zonas? También viene recogido en la oferta, que si queréis os paso, a esto se dedican 246 jornadas de trabajo al año, con 2 personas y un vehículo, ¿vale? Entonces, lo que se hace es eliminar y desbrozarán los elementos vegetales que crezcan en los cauces y taludes de los ríos, porque como saben, nosotros no podemos tocar lo que son los fondos, que es competencia de URA. Entonces, en concreto, en la zona que citáis, ahí pasa hay una, por debajo del corredor de la conexión entre las 2 rotondas, pasa el río Candelu, es una conexión hecha en su día, y eso lo que hemos trasladado a URA, que revise esa salida al lado de la zona de Rotachu, porque probablemente llevaba mucho tiempo sin ser revisada. Y eso probablemente provoque ciertas retenciones en este momento. Con respecto al riesgo de inundación, la adecuación hidráulica del río Gobela ha funcionado perfectamente, tenía muchísima más capacidad de evacuación, no ha habido ningún momento de riesgo desde un punto de vista de alertar. Y con respecto a la política que hacéis de lo del endurecimiento, urbanización y el mayor riesgo de inundabilidad, eso bien es una frase sin más contenido, porque todo eso viene derivado de un proceso de desarrollo urbanístico donde se acredita y se ponen los sistemas para que eso no se genere. Quede por escrito para que nos enviéis la información que acabas de citar. Sigo con lo siguiente. Queríamos preguntar sobre los parques infantiles. Hemos estado mirando y creo que en alguna comisión ya comentamos que nos parece que varios de ellos están en un estado de conservación que nos preocupa. Queríamos saber cada cuánto procede su mantenimiento, si se han recibido quejas o demandas al respecto sobre el estado de los parques en el último año, de ser así, qué tipo de quejas son y si está previsto hacer algún tipo de intervención en los próximos meses para la mejora y mantenimiento de los parques infantiles. Vale, gracias, Carolina. Bueno, efectivamente, en más de una ocasión ya se ha dicho en la comisión y ya se ha hablado del contrato que existe, un contrato de mantenimiento por un importe de unos 60.000 euros que contempla pues, a una persona que recorra semanalmente los 47 parques instalados en nuestro municipio y que vaya detectando esas pequeñas reparaciones puntuales que se deban de hacer en los elementos que están ahí instalados. Las quejas, hacéis mención a eso de cómo si se reciben quejas. Bueno, las quejas o reparaciones puntuales normalmente se suelen recibir por AQS o también por las redes sociales, igual desde comunicación, por Twitter o demás, pues se reciben pues, esas reparaciones, esas incidencias que lo suelen indicar pues, los propios vecinos, los propios usuarios de los parques. Eso en cuanto al contrato de mantenimiento, al contrato de capítulo 2, o sea, al contrato que tenemos. Bien, si a lo que os referís ya es a reposiciones, pues como pueden ser suelos o algún elemento que ya por su uso pues ya hay que modificar, hay que cambiarlo, eso ya se trata de inversiones del capítulo 6. Y entonces las próximas reposiciones que sí tenemos en fase para actuar o las que están planteadas son la renovación de los suelos de la Plaza de Santana, por ejemplo, y también en la Plaza de Alango. Se va a hacer también la renovación de algún juego en Telleche, que por su uso, su gran uso, porque el parque de Telleche tiene bastante uso, pues también se va a hacer algún cambio. Y también en el parque de Gobelaurre.
Eso es de momento. El parque de Gobelaurre y Lorenzo de Areiza también. Se va a hacer renovación del parque. O sea, en el de San Martín, que no recuerdo la calle exacta. Esa es. De Cholán es esta. Perdón, esa es. Sí, la de porque Lorenzo Areiza. ahí recuerdo además concretamente que está el suelo bastante mal, por ejemplo. Eso es. Entonces no tenemos concretamente las quejas. O sea, no podemos conocer si se han tenido quejas, por ejemplo, el último año o los últimos meses. En estos momentos no los tengo listados, pero si quieres los AQS, pues Sí, los nos puedo podéis hacer hacer llegar, gracias. Bien, pues cuando puedas, Sí. continuamos con la siguiente. Sigue. Nos hemos enterado por la revista Retema que Recicla va a llevar a cabo en Guecho una experiencia piloto de los contenedores inteligentes para residuos tecnológicos, ¿vale? Y que son unas máquinas que van a recompensar a la ciudadanía por reciclar los residuos electrónicos de los aparatos TICs. Queríamos saber en qué términos se ha acordado con el ayuntamiento esta prueba piloto, si las conclusiones que se deriven de esta prueba piloto van a ser presentadas al ayuntamiento y serán consideradas para tomar acciones, si tienen previsto desde el ayuntamiento la puesta en marcha de un servicio similar o si están pensando desarrollar proyectos similares de impulso a la economía circular como estos. Sí, Joseba. Bueno, en principio, esto viene de un proyecto europeo en el que se le invita al Ayuntamiento de Guecho, fruto de su nivel de reciclaje, a incorporarse. Es un proyecto europeo que se llama Circ for Life. Son 3 líneas de actuación. Una de ellas es la de recuperación de los elementos electrónicos a través de un contenedor inteligente, que lo desarrolla Indumetal, que es la empresa que nos invita y nos selecciona o nos propone participar. Entonces, es un proyecto que viene de 2018, que es la adhesión. Yo, si os parece, os mando el acta de diciembre de 2018, donde aparece un poco lo que es el proyecto en sí y lo que es la intervención municipal, que básicamente es probar la máquina esa que se ha testado el mes pasado en la RKE. O sea, la prueba piloto no es la del mes pasado. El mes pasado lo que se ha hecho es el ajuste final de la máquina que luego se va a poner como proyecto piloto en 3 ubicaciones, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces se ha testado con 12 personas que han utilizado la máquina y le han puesto las pegas finales y se ha hecho ese ajuste final que es el que sale en la revista especializada. Entonces, una vez que ya la tengan, nos propondrán fechas. Evidentemente, esto ha tenido un retraso. Este proyecto era de 3 años, creo que acaba el 21, se va a retrasar porque ha estado un año casi parado, fruto de la pandemia, ¿no? Lo que toda la parte de difusión y chequeo con personas. Entonces, en cuanto nos den fechas, la idea es, creo que son 2 o 3 meses, poner en 3 puntos del municipio esas máquinas a las que podremos acceder todas las personas en las condiciones que sean. ¿Vale? Se hace esa prueba piloto, se validará. Evidentemente, es un sistema que lo que pretende es recuperar esos elementos sin necesidad de casi tocarlos, es decir, que puedan tener una segunda vida con otras personas. Y el sistema de compensaciones entra parte del esto, pero está sin cerrar. Es decir, no va a ser la prueba piloto con un retorno para quien lo haga económico de momento, ¿vale? Es conceptual, pues no sé qué líneas estarán pensando, porque ya te digo que aquí hay varias instituciones aportando, pero bueno, os trasladamos la información base y cuando llegue el momento de la implementación de la prueba piloto en 3 espacios, pues que 2 están claros. Uno es un centro escolar que se está trabajando, porque sabéis también por medio de Agenda 21 queremos también mantener ese contacto en un centro escolar que sea uno de los puntos. Otro es Guecho Quirola, que en concreto en Fadura, y el tercer punto, bueno, pues se está analizando dónde es. Por complementar, entonces, leí lo de la iniciativa Circ for Life, o sea, cuando nos enteramos la estuvimos investigando, nos parece que es un tema positivo, independientemente después de que pase como con Ecoembes y Ecovidrio, que no sabemos con qué empresa se termina trabajando esto, pero lo que nos gustaría saber es que como es una cosa que es positiva, puesto que camina hacia la economía circular, si luego desde el ayuntamiento los resultados de esta iniciativa, que aunque dependa de fondos europeos, está en una empresa privada, van a ser tenidos en cuenta para tomar acciones positivas a nivel de sostenibilidad y de economía circular en el municipio. O simplemente estos datos son para estas empresas, para que hagan sus investigaciones y no tienen nada que ver con el ayuntamiento. No, puedo entender.
Bueno, perdón, este proyecto es dentro del proyecto de economía circular, de la línea de economía circular de la Unión Europea, que lo que pretende es implementar buenas prácticas en el territorio. En este caso, quien recupera son los municipios. Luego, su idea es implantación y extensión del mismo. Evidentemente, de hecho, ahí estamos implementando un montón de servicios de recogida selectiva para favorecer todo esto. Evidentemente, si esto funciona, pues intentaremos estar allí los primeros. Bueno, Carolina. Vale. Sí. Continúo. La anterior comisión ya preguntamos la primera parte que tenía que ver con la huelga de recogida de vidrio. A fecha, bueno, estamos a 19, a fecha de hoy ya ha terminado la huelga que habían anunciado porque terminaba el 27 de octubre, pero a partir del 2 de noviembre se había hablado de una posibilidad de huelga indefinida. De entrada, lo que queremos saber es el mes pasado, que hubo huelgas el 5, 19, 20 y 26 de octubre, ¿qué impacto ha tenido la huelga de recogida de vidrio en el municipio? Si finalmente se puso el ayuntamiento en contacto con la empresa o con el comité de empresa para conocer la situación y las reivindicaciones y de alguna forma promover soluciones, y si a pesar de no haberse, bueno, la tasa ya lo habíamos dicho, así que lo retiro, ¿vale? Vale, Joseba. Neidosunean. El ayuntamiento con la empresa no se puede poner en contacto. El ayuntamiento no tiene relación con la empresa. Este servicio se presta, como creo que os hemos trasladado, a través de una adhesión a un convenio que firman las comunidades autónomas con el Sistema Integrado de Gestión del Vidrio, en nuestro caso Ecovidrio. Entonces, ese Ecovidrio, quien licita, no a través de la ley de contratos, aunque es público el concurso, pues el servicio que nos presta, ¿vale? Pues nosotros no tenemos relación con... Les hemos pedido los pliegos, que os los pasaremos, os pasamos el link, son 219 páginas, quiero decir que para que sepáis lo que se ha licitado y los contenidos de los servicios que prestan, pero nosotros no podemos tener relación directa, ¿vale? El impacto es, pues como todas las huelgas, se va acumulando. Evidentemente, a día de hoy creemos que ya están indefinidas y no tenemos mala información. Los servicios mínimos decretados son de un día a la semana de recogida. En concreto, a Guecho viene un camión un día a la semana. Y lo que dicen los servicios mínimos es que se centren en los puntos donde se detectan los desbordes, que es la labor que hacemos desde el ayuntamiento de trasladar a la empresa para que en los servicios mínimos se procure responder a eso. Los desbordes, como te digo, pues en octubre han sido escasos, porque se ha resuelto, pero en este mes ya hay puntos donde claramente se detectan desbordes hasta los jueves, que en principio intentamos recoger todos esos puntos. Bien, y la última pregunta. Sí. Esa también viene de la comisión anterior, donde se habló de que iban a atender lo que estaban pidiendo desde de Ibarna Gusenechea. Queríamos saber ya a este mes en qué situación están las reparaciones de este edificio, si finalmente pasaron ya por allí las brigadas, si ya tenemos una valoración de la situación del inmueble, si ya se han reunido con el colectivo para hacer la lista de necesidades, si ya se ha procedido a limpiar el callejón de Cresalchu, que es el que daba atrás, ¿no? Acceso al bar, como solicitó el colectivo, y dijeron en esta comisión que iban a valorar esa solicitud. Sí, Íñigo, adelante. Vale, bueno. A ver, sí, las brigadas han pasado por el edificio en varias ocasiones, tanto como también personal de edificios municipales. Se ha pasado a la OCAS, a la inspección eléctrica de los ascensores, también de las instalaciones térmicas, en las cuales se detectaron algunas deficiencias y se han reparado. También las limpiezas de la zona pues, se han hecho de forma periódica. Ha habido alguna solicitud de algún callejón, el callejón famoso, y se ha hecho, yo creo que desde que nos avisaron, pues en tiempo bastante breve, a pesar de que, bueno, pues la zona sufre alrededor de la iglesia de botellones y concentraciones, etcétera. También se ha revisado la OCA de la instalación eléctrica general, aparte de ascensores y aparte de la parte de calefacción. Y también se han solicitado las luminarias de emergencia, así como las placas que estiman que llegarán hoy. Entonces, una vez que llegue tanto la placa como las luminarias, se acudirá para hacer ambas actuaciones. Esas son las actuaciones que habíamos detectado urgentes y, sobre todo, para la seguridad del edificio, tanto en su parte eléctrica, en la parte de calefacción, la parte de ascensores, que se han subsanado las deficiencias que tenían.
actuaremos sobre las placas del techo y actuaremos sobre las luces de emergencia, luminarias, etcétera. Una vez hecha esa parte urgente, pues a partir de ahí pues veremos cuáles son el resto de necesidades. Vamos a intentar abordar esa parte de seguridad y urgente y luego pasaremos a ver qué necesidades y valorarlas. Bien, bueno, pues han terminado los escritos presentados por los grupos políticos, pero hay uno de un vecino que va a proceder a leerlo ahora la secretaria de la comisión. Isabel. Sí, a ver, nos ha llegado por correo electrónico un escrito dirigido a la Comisión de Territorio que firma Isabel Salsamendi. Entonces paso a leerlo. El Ayuntamiento de Guecho y Asunción Bilbao Fullaondo, propietaria de Diliz 6, Diliz 8 y Bar Enea, están codemandados en un contencioso administrativo por no impedir la filtración de fecales a la vivienda y despacho profesional de la familia de Isabel Salsamendi Diliz 4, entrada por 111. Las pruebas y declaraciones del perito judicial y el inspector de Sanidad del Gobierno vasco no dejan lugar a dudas sobre el origen desde Diliz 6 y la arqueta de pluviales municipal, donde desagua ilegalmente esta red sanitaria que data de 1958 y está rota a contrapendiente y con arquetas sin impermeabilizar. El Ayuntamiento, en medio del procedimiento, cuando estaba concluida la fase de pruebas y conclusiones, a la espera de sentencia judicial, está permitiendo que sin licencia y sin proyecto se hagan obras en la red de saneamiento de Diliz 8, finca colindante a Diliz 6 y Diliz 4, para desviar parte de las aguas que llegan a la arqueta de pluviales donde vierte la red sanitaria de Diliz 6. Esta parte denunció el 8 de octubre los hechos, con número de registro 25.095, se adjunta documento, y el Ayuntamiento ni informó la obra, ni la paralizó, ni se la mandó legalizar a Asunción Bilbao, por lo que esta parte solicitó presencia policial el 26 de octubre. A pesar de que yo estoy personada como parte afectada en el expediente, no he conseguido copia de la actuación policial en la visita de inspección de las obras de Diliz 8, con número de actuación 622.217 del 26 de octubre. Adjuntamos fotos de la finca de Diliz 8 desde nuestra propiedad, Diliz 4, así como de las sacas que descargó un camión pluma el martes 17 de noviembre a la 1:30 de la madrugada, saltándose el confinamiento. Les informamos para ver si ustedes, como concejales del Ayuntamiento, pueden recabar información que se nos niega y hacer que la obligación de mantener la salubridad e integridad de las viviendas se cumpla. Gracias por su ayuda y colaboración. Eskerrik asko. Bueno, pues eskerrik asko, lo dicho, pues recabaremos el escrito llegó ayer a las 3 menos 10 de la tarde y bueno, pues recabaremos la información, analizaremos y sin más. Galderarik. Adelante, Carolina. Una breve, ya que se ha convocado finalmente el foro de residuos, queríamos saber si esta convocatoria se ha hecho básicamente si en esa convocatoria nos vais a pasar un orden del día, qué datos nos vais a facilitar, si se van a convocar a los movimientos sociales, vamos, que queremos asegurarnos que no va a ser una reunión solamente con los partidos, sino que sí va a ser el foro de residuos al uso con todos sus integrantes y etcétera. Bueno, no se ha convocado el foro, se han convocado los grupos políticos que participan en el foro porque la semana que viene retomamos la actuación, el trabajo con el foro de medio ambiente municipal, con la idea de validar o no, por su parte, la Agenda 21 para esta legislatura, ¿no? Entonces, como los integrantes de ese foro medioambiental pueden participar en el grupo de residuos, lo que el jueves les vamos a invitar a que se incorporen. El viernes estamos con los grupos políticos y la idea era compartir un poco la dinámica de trabajo para esta legislatura, ¿vale? Entonces, la idea es, bueno, ese viernes podemos compartir lo que viene del anterior, que es el plan de actuación que estamos poniendo en marcha y el momento de situación, pero vamos, la idea de reunirnos con ya formalmente como el grupo de gestión para la mejora del reciclaje, la idea es acordarla en este viernes de la semana que viene en la reunión entre los grupos políticos municipales. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la convocatoria de hoy. Eskerrik asko.